con una maestría en gestión cultural por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, catedrática de diversas universidades, servidora pública y amplia conocedora y promotora de nuestra cultura, así como luchadora incansable para visibilizar a las mujeres en espacios de divulgación histórica y cultural, conductora de nuestra Guelaguetza virtual. En fin, estamos sin duda ante una autoridad en la materia de cultura, pero sobre todo de lucha por los derechos de las mujeres, fundadora de la Red de Mujeres por la Igualdad Sustantiva. En fin, ¿quién mejor que usted, querida maestra, para ser visible en esta tarde, para destacar y comentar sobre una mujer extraordinaria, una mujer distinta y distinguible por sí misma, por su obra y por el tiempo en que vivió? La Nueva España del siglo XVII, me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, Sor Juana, la 10ª musa, en fin, como queramos llamarle por sus dones y dotes. Así que no me extiendo más. Bienvenida, maestra, gracias por compartir. Y pues bueno, iniciaría preguntando para dialogar, ¿quién es? No, ¿quién fue? Porque su memoria está viva, maestra, quien es Juana de Asbaje, a quien conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues bienvenida, maestra, un honor y un gusto. Así es que adelante, le cedo los micrófonos y damos inicio en nuestro diálogo entre mujeres. Muchísimas gracias, licenciada Mirna, gracias, regidora, por este espacio. Y nada más quiero apuntar que de la Red de Mujeres por la Igualdad Sustantiva soy parte del equipo fundador que dirigió en su momento y que dirige la maestra Mariana Benítez. Ella nos invitó a formar parte de esta red y sí, con mucho orgullo formo parte de esa red y he colaborado en algunos momentos, como en muchos otros colectivos de mujeres en donde estamos y hemos coincidido, Mirna, también para trabajar por este asunto de la igualdad desde distintas miradas. Y sí, también agradezco muchísimo la invitación para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjate que con la aclaración de que yo no soy experta en el tema, ni soy historiadora, ni tampoco soy literata, como para hacer un análisis literario. Sin embargo, sí soy una mujer que desde muy joven, tal vez tendría yo 12, 13 años, me topé con uno de sus versos más emblemáticos que ya tendremos la oportunidad de leer al ratito, y me revolvió la cabeza y me dijo, espérate, esto implica haber nacido mujer en los años 60, en el 67 nací yo, en los 70 esto implica ser mujer. Y entonces, como muchas mujeres en México y como muchos hombres también en México, sí esta presencia tan enigmática, tan mencionada también y tan interpretada en múltiples dimensiones que Sor Juana Inés de la Cruz me llamó la atención. Y la invitación que ustedes me hacen, pues todavía más, porque la tentación de revisar a Sor Juana Inés de la Cruz desde los parámetros de género del año 2020, pues es mucho más interesante. Lo han hecho muchas personas y muchas investigadoras, pero pues de lo poquito que he leído, claro que sí, iremos comentando. Y tienes razón, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz es una figura viva, es una figura que todavía nos mueve. Sin embargo, para revisar esa figura de la Sor Juana que hoy conocemos, tendríamos que revisar un poquito la historia de vida, la carta de vida de esta 10ª musa y de esta niña Juana Inés, que nace allá en Nepantla y que nace además en una condición social muy especial. Hay que considerar que, como sucedió con muchas familias, el padre de Juana muy pronto los abandona, muy pronto se va, porque algunos dicen que era militar español, pero también hay unas investigaciones recientes que estaba yo checando que dicen que probablemente él era portugués, porque Asbaje más bien era Azuaje. Y entonces se encuentran algunos documentos de un capitán Azuaje que anduvo por México y que después se retiró. El caso es que en esta sociedad novohispana del siglo XVII,
conformada por 3 piernas, sostenida en 3 piernas, que una era esta sociedad indígena que se encontró con Hernán Cortés en el siglo XVI y que todavía en el presente esa raíz está latiendo. Por otro lado, era esta sociedad patriarcal novohispana, esta sociedad patriarcal con raíces españolas, estos criollos que venían saliendo de la Edad Media y que tenían muy claro el lugar de las mujeres. Y por otro lado, el otro pilar está en la estructura de la iglesia, ¿no? Y esta iglesia que también tenía muy claro las mujeres hasta dónde podían llegar y de dónde no podían pasar. Acuérdense que los conventos en México, a las órdenes religiosas para mujeres en México, llegan un poquito con la misma razón que se van colocando en distintos sitios de Europa durante la Edad Media, para continuar con la educación, digamos, de algunas mujeres, pero también para resguardar a aquellas que habían infringido en la sociedad, de aquellas que, digámoslo coloquialmente, habían dado un mal paso, o aquellas como Juana Inés que no encajaban en los modelos de la sociedad de aquel entonces. En este esquema, esta niña va creciendo. Cuando el papá se va, la mamá se queda sola con 2 hijas y tiene que buscar cobijo en la figura masculina más cercana, que era su propio padre, y ahí van ella con sus hijas a vivir un poco en la propiedad de la hacienda del abuelo, un poco en la población donde él tenía sus negocios, y se cuentan los biógrafos de Juana Inés que ella crece incluso aprendiendo el náhuatl desde muy jovencita, porque tenía esta pila de aprender, estas ganas de aprender, esta curiosidad. Y uno de los primeros pasajes que ella misma narra en su carta autobiográfica, cuando le dicen, a ver, háblanos de tu vida, en estas historias agiológicas que hacían las mismas monjas, cuando su confesor decía, tú puedes llegar a ser santa o destacas, escribe sobre tu vida, y ella escribe sobre su vida, y ella cuenta que cuando tenía 3 años, su hermana mayor tenía que ir a la casa de una amiga para que le enseñaran a leer y a escribir, y ella se cuelga del cuello de la hermana y dice, yo también quiero ir, ¿no? Y llega a la casa de la amiga, y como travesura niña, le dice a la maestra, dice mi mamá que también a mí me enseñes. Y la maestra obviamente que le sigue el juego, porque no cree que una niña tan pequeñita pueda aprender a leer y a escribir, le dice, bueno, te voy a enseñar, y cuando ve que va avanzando, también lo esconde a la mamá y no le dice nada porque quiere darle la sorpresa de lo que la niña logró. Y es ahí en esa hacienda del abuelo, donde Sor Juana va encontrándose con el mundo en su exacta dimensión y en su exacta realidad, y ella decide un poco irse aislando de este mundo y de lo que le ofrece a ella como niña, porque ella no juega como los otros niños, ni tampoco está en las actividades propias de su edad. Ella, como aprendió a leer, pues entonces se encuentra el gran refugio de su vida y el gran espacio que le cambia la vida en la biblioteca familiar. Y ahí, en la biblioteca del abuelo, donde ella se encierra por largas horas, ella aprende de teología, ella lee a los filósofos, ella lee la literatura, y ella va encontrando también, y así va creciendo, hasta que un día encuentra que hay un lugar donde no solamente enseñan las cosas religiosas, ¿no?, desde la religión, sino que también enseñan, digamos, las materias en el pensamiento libre, y que ese lugar son las universidades, y están en ciudades importantes como la Ciudad de México, y va y ruega a su mamá, y le ruega, pues es un berrinche de niña grande, de casi jovencita, y le dice, déjame ir a la universidad, yo quiero aprender ahí, y el no de la mamá es rotundo, y le dice, claro que por supuesto, no vas a ir a aprender ahí, y no vas a ir, y ella le dice, ¿pero por qué? Y el argumento principal, y es donde yo creo que todas, yo no sé si en los recuerdos de infancia nuestros empezamos a tener este tipo de flashes, ¿no? Que dices, espérate, ¿no somos iguales o cómo? Y entonces a ella le dicen, no, porque ahí solamente van hombres. Y ella no entiende e insiste hasta el grado tal de que le dice a la mamá, déjame ir y me visto de hombre, y me corto el pelo y me visto de hombre, pero déjame ir.
y la mamá, por supuesto, que no la iba a exponer porque la iban a descubrir y porque además una mujer no tenía nada que hacer. Una cosa era que se metiera a la biblioteca como travesura y otra cosa que fuera a una escuela pública a aprender. Y entonces, claro que es un no, pero tanto era la insistencia de Sor Juana, bueno, de Juana Inés, porque todavía no era monja, de cambiar y de ver el mundo y se da cuenta que hay algo más allá de la hacienda del abuelo, que ella, que la mamá le dice, ok, te voy a mandar con unos parientes míos que tengo en México, ¿no? Y siendo muy jovencita, tal vez 12, 13 años, la mandan a la Ciudad de México. En esa primera parte, y si nos ponemos los lentes de género, de esta infancia que pasa en la hacienda, de este padre que se va, este padre ausente, de esta mamá que tiene que buscar cómo acomodarse, la figura del abuelo de alguna manera pues va a representar la figura masculina y el amor de un padre, pero también aparece ahí la figura del segundo esposo de la mamá. La mamá, como una mujer de esa época, no podía quedarse sola y entonces encuentra una figura de autoridad que incluso dice en un programa de televisión muy bonito, Octavio Paz, una figura de autoridad que le representa también la usurpación, porque va y se sienta en su espacio público, en su espacio privado, porque va y se sienta en la cabecera de su mesa, de la mesa familiar, porque va y empieza a mandar la mamá. Y yo creo que son historias que seguimos viviendo hasta el presente, ¿no? Y bueno, ella un poco en esa situación tensa, la mamá tiene otros hijos, que estos sí nacen dentro del matrimonio y por lo tanto tienen una condición diferente. Ella la mandan a México con estos familiares y dicen sus biógrafos que no se alcanza a saber si ella, en qué condición llega a la casa de sus parientes, si al servicio doméstico o cómo, ¿no? Porque en realidad no estaban en bonanza económica. Pues imagínate, no tenían un papá, no había, aunque el abuelo era un buen comerciante, pues no había más. Entonces, hasta esa parte comprendemos ella cómo crece, con qué influencia, y también encontramos que los libros le abren la ventana y le hacen entender que hay otras cosas en este mundo, que hay otras formas de vivir, ¿no? Y la historia, la siguiente parte de su historia, pues también es interesante porque es la niña prodigio que los tíos acercan con los virreyes de Mancera y que la acercan como una niña curiosa y a ver si puede entrar al servicio de la virreina. Obviamente la virreina la ve, además ella la describen físicamente, no hay retratos de la época de ella, más bien recrearon sus retratos, pero era una mujer criolla, dicen que no era de malos rasgos, que era una mujer hasta delgada, atlética, era una mujer guapa para su época, y entonces la virreina la acepta inmediatamente, pero además la hace aceptar con el título de muy, muy apreciada por la virreina. Entonces entra en un lugar privilegiado, pero entra como la niña curiosa, ¿no? Que sabe de muchas cosas, la niña extraña que sabe de muchas cosas. Nunca como la mujer o la joven, el joven talento, la joven mujer que tiene un talento que puede aportar a la sociedad. Más bien era una curiosidad, era una extrañeza. Tan es así que los intelectuales de la época que rodeaban al virrey le dicen, a ver si sabe tanto esta niña, ¿no? Y entonces se sientan a hacer como un jurado y le examinan. Y ella presenta un examen así, un examen oral que lo habla con tanta certeza y con tanta seguridad y además que les habla, les sorprende cómo habla, que realmente no les queda más que reconocer que es un ser humano extraordinario y que tiene un gran talento, ¿no? Y así pasa tal vez unos 6 años ella en este círculo cercano a los virreyes, haciendo vida social muy intensa. Ella siempre estaba en las tertulias, siempre acompañaba a la virreina y por lo mismo nunca le faltaron oportunidades del matrimonio. Y en su misma carta donde ella va contando su vida, ella dice que no le faltaron oportunidades y que fue pretendida, pero que ella lo que no quería era embarazarse de otros temas que la distrajeran de su conocimiento. Tal era la pasión por el conocimiento de Sor Juana Inés
que cuando estaba en esa época joven de ir aprendiendo, se ponía retos, y yo no sé si ustedes saben, pero ella tomaba su cabello y se cortaba unos 6 centímetros, y entonces ella se ponía la meta de lo que tenía que aprender, y si crecía el cabello y no había aprendido, lo volvía a cortar, ¿no? Y era un tipo de castigo, porque yo no digo que no fuera vanidosa, pues estaba en un lugar de vanidades, pero ella se castigaba y ella decía que porque no valía una cabeza arreglada y hermosa y con tantos adornos, si por dentro iba a estar carente de noticias y vacía, ¿no? Y entonces, ese era el pensamiento de esta joven, y por eso hasta la actualidad pues seguimos hablando de ella y la seguimos tomando como un gran ejemplo, ¿no? Sí, maestra, la verdad, todo lo que nos va y la forma en que nos lo va compartiendo nos lleva a esta parte, no solo del tema de la reflexión y el conocimiento, sino pues en esta parte de diálogos, maestra, a mí si me lo permite continuar con este diálogo. Me llama mucho la atención el contexto del tiempo y lugar en que se desarrolla la vida de Sor Juana, en el cual, pues bueno, estamos hablando de la Nueva España del siglo XVII, en donde se está, pues como bien lo cita, se está conformando una nueva nación con esa mezcla de culturas, de sincretismos, para conformar lo que, pues 2 siglos después sería México, ¿no? El México independiente, pero que hablamos que en Europa, pues habían madurado las ideas del Renacimiento, este movimiento cultural y político de la ciencia y de la política, y ya no de la concepción divina. Digo, es el pensamiento racional, es retomar a los clásicos filósofos, pero a la vez es generar, pues en gran medida, algo de lo que llamamos el pensamiento de la edad moderna, ¿no? Descartes, Galileo, y pues bueno, en la Nueva España, en América, donde llegan estas ideas, donde la ciencia, el arte, el conocimiento retoma ese auge, y bueno, es en España, ¿no?, que se vive en el siglo de oro, esa grandeza no solo del imperio de Carlos y Felipe II, sino de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan Ruiz de Alarcón, Felipe II, sino para acabar pronto, ¿no?, de Cervantes y el Quijote. Y digo esto para poder contextualizar que en el tiempo de las letras de oro, Velázquez, el Greco en la pintura, que hoy admiramos en el Museo del Prado en Madrid, pues bueno, es la filosofía de Vives, la contrarreforma religiosa de Ignacio de Loyola, acompañada de la obra de San Juan de la Cruz. Es decir, no un contexto lleno de riqueza de arte, pero aquí el punto, en este siglo de oro, en este siglo XVII, la mujer no tiene acceso a la educación, no a la universidad, como usted bien nos lo va compartiendo, ¿no? Es por ello que en los muros del convento destacan 2 religiosas, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, y en Nueva España, sin duda, Sor Juana Inés, que por cierto, a diferencia de Teresa de Ávila, que es fundadora de las Carmelitas Descalzas, de esta rigurosa orden, Sor Juana no se sujeta a ese rigor, por ello se muda a la orden de San Jerónimo, más sociable, hasta abierta o relajada, como la pudieran tener algunos, pero vamos, quise abundar en este contexto del siglo de oro español, considerando que en este tiempo de Nueva España era parte, ¿no?, en que se escribe la obra de Sor Juana, maestra, y pues bueno, por favor, en este contexto tan rico en cultura y tan pobre en cuanto a la igualdad sustantiva para la mujer, ¿a qué se enfrentó Sor Juana? ¿Qué pasó? ¿Qué logró? ¿Cómo venció las barreras de ese tiempo? Por favor, maestra.
Sí, claro que sí. Y sí, lo que mencionas son justamente las barreras que ella fue enfrentando, porque van pasando los años como la consentida de la virreina, de los virreyes de Mancera y una de sus protegidas, y ella pudo haber hecho ahí una vida bastante cómoda, pudo haber tomado un buen matrimonio que de alguna manera le permitiera seguir cumpliendo socialmente, pero ella se niega porque dice, no quiero que nada me distraiga. Y entonces es su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, quien le dice, a ver, porque fíjate, ahí está la primera barrera. Socialmente, cuando la mujer empieza a madurar, entonces, ¿qué sentido tiene si no has tenido hijos, no? Y uno pensaría que han pasado muchos años, pero seguimos cuestionando a las mujeres en ese sentido. O sea, pobrecita, se quedó sola, ¿no? Y era así como ¿por qué la han despreciado todos o por qué nadie la quiere? O más grave, ¿por qué ella se está resistiendo si la sociedad lo que pide de una mujer es que sea una buena esposa? El otro camino para las mujeres, y se lo muestra este jesuita, es pues la religión. Le dice, pues si tú no quieres casarte, si no quieres... Yo creo que puedes encontrar en el convento el espacio que tú buscas para seguir aprendiendo y para seguir estudiando. Y ella misma lo escribe y dice, a veces los seductores de Dios son muy hábiles, ¿no? Porque ella se siente seducida y ella acepta y llega a este convento que tú dices de las hermanas carmelitas, y ella hace ahí una labor muy fuerte, pero está muy poco tiempo, pasan 6 meses cuando mucho, porque el rigor de este convento la hace enfermar. Ella venía de haber sido una niña de sociedad, de estar en fiestas, de comer, de divertirse, ¿no? De estar leyendo, del ocio en su plenitud, en este ocio del concepto clásico de los griegos. Y entonces cuando ella se enferma, pues definitivamente no tiene... Se tiene que salir. Dicen que no hay en su biografía datos de qué pasa con ella entre ese convento de las Carmelitas y el convento de las Jerónimas, porque además ella es de las fundadoras en México de esa orden, o sea, es de las primeras que se inscriben en esa orden. Y hay que decir que otro obstáculo que ella tuvo para entrar al convento, como si fuera muy fácil, es que las mujeres que entraban al convento tenían que llevar una dote. Y ella no tenía una dote porque no era una mujer de recursos, estaba al servicio de la virreina. Y es un hermano del virrey el que ofrece la dote porque le tenían gran aprecio. O sea, lo que a ella nunca le faltó fue la protección de la gente del poder, porque sí la apreciaban. Y eso también le genera las envidias que después vamos a ver. Y ya cuando entra al convento de las Jerónimas, pues entonces ahí sigue teniendo un espacio cómodo, tiene su propia biblioteca, tiene una casa o sea, no es una celda como la chiquitita que pensaríamos, sino es digamos, un departamentito cómodo, tenía una persona a su servicio, ella puede seguir escribiendo, y las hermanas Jerónimas le confían, por ejemplo, le van encargando cosas literarias, como que componga villancicos, se dedica a componer obras de teatro, mucha de su producción literaria que conocemos está en esa época. Entonces, uno podría decir que su barrera fue haber nacido mujer, muy inteligente, y que no pudo entrar a la universidad. Pero fíjense cómo la libra y entra a la iglesia, ¿no? Y entonces en esto sucede que mandan a llamar a los virreyes a España y sus protectores número 1, los Mancera, se van, y entonces ella queda así como a ver qué va a suceder, hace una muy buena relación con la orden de religiosas, la querían, pero la iglesia no estaba conforme. O sea, la parte patriarcal de la iglesia, pues no le gustaba mucho las libertades de esta religiosa, y además esta religiosa que tenía una voz, que opinaba, que se reía, que se divertía. Y entonces lo que sucede es que hábilmente le encomiendan que escriba el arco triunfal a los nuevos virreyes, donde viene una de sus grandes amigas, que es la virreina María Luisa. Y ella escribe una pieza literaria tan hermosa que captura a los virreyes, y también vuelve a lo mismo, se convierte en sus grandes amigos y demás. Pero entonces
hay una parte que entra entre la interpretación y la no interpretación, pero hay que decirla. Ese vínculo tan cercano con Lizzie, con María Luisa, hace levantar suspicacias y entonces empiezan a cuestionarle a ella si tienen una relación cercana a ellas o no, o por qué la protegen tanto. Hay quien interpreta en los versos de Sor Juana el amor por la virreina, y se han hablado muchas cosas que no se pueden comprobar, pero definitivamente ahí ella nos asoma también a otro mundo a otra agenda de debate que vivimos en la actualidad, que es la libertad para amar. Y ella, fíjense, estando en la iglesia, ella, el conocimiento y lo que ella tenía le abre las puertas también y le hace ver claro que no hay límites para el amor, y ella expresa su amor así, aunque es respetuosa, ¿no? Ellos dicen que ellas si tuvieron un amor, fue un amor definitivamente platónico, pero sí hubo un vínculo entre ellas que levantó muchas suspicacias y que hizo que entonces los castigos se volvieran cada vez más rígidos. Y cuando estos virreyes también desaparecen de la escena y se van, pues entonces la iglesia empieza a cuestionarle, y ahí aparece esa famosa carta atenagórica, y ella firma diciendo: soy la peor de todas, ¿no? Porque le estaban poniendo el ojo encima y ya la estaban cuestionando. Y también esta respuesta a Sor Filotea, donde ella dice: bueno, yo así crecí y así nací. E incluso hay momentos en que ella se cuestiona. Hay un poema muy bonito que se llama Finjamos que soy feliz, donde ella misma cuestiona y dice: si el saber tanto no me ayuda a ser feliz, entonces ¿para qué sé tanto, no? O sea, dice, tanto he aprendido, tanto sé, que no puedo controlar mi ánimo y yo me siento infeliz. Entonces, si mi razón no me da para sentirme bien, ¿qué sentido tiene? Y ahí quienes analizan este poema, pues hablan de una mujer que está triste, que está sumamente deprimida. Y eso también nos dice que es una mujer que está siendo criticada, que está siendo amenazada, que está siendo, digamos, de alguna manera arrinconada ya, porque ya no tiene ella la protección de las personas de poder que le estaban protegiendo. Incluso dicen que ella se salva de la hoguera y se salva de la Santa Inquisición que estaba contra ella ya, porque la virreina en España muestra su poesía. Dicen, no puede ser, es un genio, y no puede ser que muestra lo que ella escribe. La crítica ya luego dice: esta mujer es verdaderamente un genio, y no pueden tocarla. Y eso hace que se detenga un poco la agresión que ella tiene en esta Nueva España. Sin embargo, sí ocurre un cambio drástico en Sor Juana, cuando Sor Juana decide dejarlo todo y dice: dejo el conocimiento, dejo el saber, dejo todas estas habilidades que tiene, que ella siempre decía: si Dios así me dio estas habilidades, porque sí fue una mujer muy espiritual, pues yo no tengo más que responderle, ¿no? Para entrar al convento, por ejemplo, dicen que aprendió el latín en 20 lecciones, porque le exigían el latín para entrar al convento. Entonces ella siempre decía: entonces, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios puso este ingenio en mí? ¿No? Si hubiera sido un hombre, seguramente hubiera pasado como uno de los grandes sabios de México. Y aquí nos ha costado muchísimos años, muchísimas generaciones, en reconocer su trabajo, y todavía nos detenemos a pensar si tuvo amoríos o no tuvo amoríos, como si eso fuera lo más importante. Eso nos puede dar la interpretación de lo que ella escribía, pero definitivamente que no es lo más trascendental. Y ella de pronto tiene un cambio radical y decide dedicarse ya disciplinadamente al servicio de sus hermanas, las religiosas. Esto sucede unos 4 años antes de que fallezca. Hay algunos que deducen que a ella le pasa porque fue un milagro de Dios, que finalmente Dios la compuso, ¿no? Hizo el milagro, y ella ya su mente se acalló y se tranquilizó.
pero otros dicen que fueron las muy fuertes amenazas que ella recibió y después de la penagórica y después de la respuesta a Sofilotea, ella ya no pudo más que pues detenerse, porque lo que venía es que iban a atentar contra su vida y ella decide mejor ya dejarla por la paz. Y ella fallece muy joven realmente. Ella había seguido produciendo y yo creo que teníamos 40 y tantos años cuando ella fallece, y fallece en una epidemia como esta que estamos viviendo, de otra enfermedad. Ella atiende a sus hermanas, ella se encarga de cuidarlas, y ahí ella pierde la vida, se contagia y muere, ¿no? Pero yo creo que sí, ella se enfrentó a todas las adversidades que por generaciones muchas mujeres han enfrentado por todo el tiempo y sistemáticamente en un sistema patriarcal, y ella vivió en estructuras patriarcales rígidas absolutamente, donde las mujeres no tenían lugar en el espacio público ni de casualidad. Por eso se convierte en la única de las mujeres, como bien decía Santa Teresa en otro entorno, pero ella en la Nueva España es la única mujer que escribe y la única mujer que se dedica también al arte, ¿no? Así es, maestra, sin duda, bueno, Sor Juana representa una luz en la oscuridad de la invisibilidad de la mujer del siglo XVII, ¿no? Y es cierto, o sea, tuvo mucho que ver, pues, los protectorados de virreyes y sobre todo la virreina, pero bien, quisiera, maestra, en este tenor que ahora nos concentrábamos en su obra, la obra de Sor Juana, más allá de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, y hasta ahí nos sabemos la mayoría, más allá de eso, de sus famosas redondillas, que son, por supuesto, muchos más versos. Sor Juana es poetisa, pero hoy, ¿qué decirlo? Es teóloga, es polemista, es narradora y hasta medio contestataria, siempre con esa fineza de sus palabras y el ritmo de su poesía. Por favor, maestra, coméntenos de la obra de Sor Juana. ¿Qué encontramos? ¿Qué descubrimos? ¿A dónde nos asoma Juana de Asbaje con su obra? Por favor, maestra, en este sentido. Sí, y habría que ver que es una producción literaria y es una presencia que atrae a los más importantes pensadores de distintas épocas, ¿no? Así nada más por tomar a uno, pues el propio Sigüenza y Góngora, que se encarga de buscar y de escribir, y es su contemporáneo, y se encarga de ir documentando su vida. O sea, él sí voltea, él es uno de los escritores y de los pensadores de esa época que se detiene a observarla y a escribir y a documentar lo que ella fue, porque sí encuentra en ella los atributos y le sorprende, y más allá de si era hombre o mujer, estaba ante una mente muy brillante. ¿Quién no ha escuchado de las trampas de la fe del propio Octavio Paz, que también hace una interpretación de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, así fría y cruda, como la que él hizo también en el Laberinto de la Soledad, pero donde habla de cómo Sor Juana va abordando la personalidad y representando la situación de las mujeres de toda una época, y el discurso teológico y la lucha permanente por la libertad, ¿no? Y por encontrar una propia identidad. Entonces también él la toma y dicen, Sor Juana lo eligió a él y le dio un gran regalo, porque esas trampas de la fe lo colocaron a él también en un lugar muy especial de la literatura en nuestro país y en el mundo. Y en otra época también el propio Amado Nervo, que en 1910 escribe sobre Sor Juana y hace una elegía poética a ella, y también va buscando datos de su información, y va construyendo a este personaje al cual podemos releer en sus propios textos y podemos reconocer en sus propios textos, pero también, insisto, ha sido reinterpretado en múltiples momentos
y desde múltiples ángulos, como lo permite la riqueza y la abundancia de lo que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y sobre estas redondillas, que a mí me parecen básicas, porque en lo personal, estas redondillas son las que me fueron haciendo que me cayeran 20 o que se me fueran moviendo los velos cuando yo las leí, y las lees básicamente en la secundaria, a lo mejor, ¿no? Cuando estás en literatura de México y en literatura novohispana, y ahí aparece Sor Juana, y cuando empiezas a leerlas dices, de verdad que sí, porque como bien lo dices, no es únicamente, no son los primeros versos, sino es la profundidad de todas las figuras, que además en una rima perfecta y en un ritmo exquisito ella va describiendo. Otro poema muy bonito de ella es Detente Sombra, que es muy pequeñito y que también habla de ese amor profundo y carnal y humano que una monja pudo tener, ¿no? Y finalmente el que ya les decía yo de Sor Juana Inés de la Cruz, con el Finjamos que soy feliz, independientemente, insisto, de leer la carta tenagórica y la respuesta Sor pues también nos acercan al personaje y nos acercan a una mujer que además escribe con mucha riqueza y con muchos recursos, que tiene una gran abundancia en el idioma. Mira, hace unos meses, cuando tú revisas así los datos de estadísticos, sale un dato muy interesante que dicen que la palabra más usada en el español por los jóvenes es el Facebook, es el selfie, ¿no? Por los jóvenes es la palabra que más usan. Y entonces dices, qué rudo, porque es un concepto que además nos insiste en que hay que vernos a nosotros mismos y solo hacia adentro. Y que además usamos muy poquitas palabras del español. Y tú mencionabas hace un rato también Miguel de Cervantes Saavedra. Son estos personajes que en una época de gran abundancia, en este barroco que implica la excelencia de los adornos y la abundancia de los adornos, y que no queda un espacio vacío, pero siempre con un sentido, bueno, ellos toman esta lengua española tan hermosa que tenemos y la colocan en su obra, y la colocan de manera elegante y muy, muy abundante, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que las redondillas son algo así como un himno, o algo así como una carta de presentación que todas tendríamos que leer muchas veces, y que tendríamos que leerlas a las hijas desde muy jovencitas, y que tendríamos que leerlas a los hijos también, porque ella las escribe pues en el siglo XVII, y en el siglo XXI seguimos encontrándonos figuras como estos hombres necios y muchas cosas tristes en nuestra sociedad que ocurren porque no nos hemos visto de otra manera, ¿no? Así es, gracias. Desde luego, pues no basta este tiempo para hablar de la vasta obra de Sor Juana Inés, y pues bueno, vamos descubriendo su personalidad, vamos viendo ese reclamo al derecho de conocer, al acceso a la cultura y al conocimiento. Vemos esa forma de debatir y cuestionar en la carta atenagórica, como bien lo cita maestra, donde sustenta un debate teológico, ¿no? Lo mismo que pues muestra en sus autos sacramentales, que es no solo vida, sino un profundo conocimiento religioso. Y pues bueno, es cierto que se puede, que se fue más su pasión por conocer que por rezar, lo que la llevó al convento, pero para nada queda a deber en cuestión teológica, como también se ve en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defiende ante su obispo el derecho de conocer, el deseo de saber, ¿no? La plenitud del conocimiento, que es igual para el hombre y para la mujer. En fin, en este contexto, maestra, y considerando pues esta voz contestataria de Sor Juana, ¿qué legado nos deja a las mujeres de hoy? ¿Cómo está vigente? ¿Por qué tendríamos que leer y emular a Sor Juana?
Adelante. Que yo después, digo, tuve que entrar así a hacer una revisión y hacer lecturas y yo hice esa reflexión. Yo creo que Sor Juana nos da como principal lección, primero, que las mujeres y en general las personas no podemos conformarnos nunca con las cosas como ya están, porque siempre han estado así, que siempre hay más posibilidades para construir nuevos escenarios. Y ella lo que hizo es luchar por esas nuevas posibilidades, es encontrar nuevas formas de ser como sociedad. Y por la otra parte, a mí me queda muy claro que ella tuvo este encuentro con los libros, y los libros, el conocimiento, el saber es lo que le abrieron la ventana a todo. Y supo, como lo decías tú hace un rato, licenciada, en la pregunta anterior, supo salvar estos obstáculos y supo encontrar la manera de hacerlo. Y en estos tiempos que estamos viviendo tan aciagos y tan complicados, ante una pandemia que nos tiene pues trabajando a medias afuera y a medias adentro, salvar estos obstáculos para el conocimiento yo creo que es la gran lección, porque lo único que no nos puede pasar con nuestras hijas, así con letras grandotas con nuestras hijas, es que nos rindamos y digamos, bueno, pues que pierda el ciclo escolar porque no tengo internet, ¿no? O que pierda el ciclo escolar porque no tengo tiempo de sentarme frente a una computadora con ella, o porque yo no le sé a la compu. Ella pudo, claro que ella era una mente privilegiada, pero yo creo que el camino que ella trazó es ese camino de ser persistentes, de buscar, de tener esa creatividad para encontrar nuevas formas, porque cuando la mamá le decía no a la universidad, ella dijo, ¿y si me he visto de hombre y voy? Y cuando en la casa le decían, y aquí te vas a quedar en provincia, ella dijo, ¿y si me mandas a México, aunque sea ahí, a dormir en un rinconcito, ¿no? Y cuando de pronto le decían, pues ya es hora, ya te tienes que casar para cumplir con tu sagrado deber, ella decía, y bueno, que me voy de monja, ¿no? Y aún estando de monja, encontró las formas para armonizar esa religiosidad que era también ruda, como le pasó con las carmelitas descalzas, o que tenía disciplinas muy marcadas, o estamos hablando de una iglesia que tenía estructuras muy marcadas, y supo buscarla para seguir su llamado, y el llamado que yo creo que sí ella lo considera como un llamado divino, un llamado que le hace el Ser Supremo, era por la sabiduría y por el saber, y una mente que se abre al conocimiento, y una mente que lee, y una niña que se sienta a leer y que se sienta a platicar de otros temas, y que investiga nuevas palabras, y que pregunta, y que no se queda callada, pues es una niña que tiene más oportunidades en el mundo, y ojalá muchas familias estemos privilegiando antes que nada el estudio antes que comprar, antes que hacer, que estemos privilegiando también que el estudio sea una gran oportunidad, y yo creo que esa es la gran lección que ella nos da, que siempre hay formas, y que saber y aprender es una gran oportunidad de crecer y de ser mejores personas. Y como lo estamos viendo desde la parte de género, yo sí creo que todavía ahorita, si no nos cuidamos y si lo permitimos, la primera que va a desertar de la escuela es la hija, por la razón que quiera, porque hay que ir a cuidar a un familiar, porque se embarazó, porque el camino para llegar a la escuela es inseguro, porque tiene que ir a trabajar a una casa, etcétera. Entonces, eso no debe sucedernos, y debemos pensar así como en Sor Juana y decir, no, ella lo logró y también todas podemos. Y por la parte de la educación de los hijos también igual, si ellos leen sus textos, si ellos ven que hubo una monja que hace cientos de años pensó que podíamos tener roles distintos, incluso en la construcción de las masculinidades, pues también podemos generar ciudadanos como más capaces de la igualdad y más sensibles y más respetuosos y más entusiastas por ver crecer a las mujeres, ¿no? Estamos viviendo una gran época para las mujeres. El día de hoy tuvimos una sorpresa bellísima con los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad por primera vez de una mujer en la vicepresidencia, y yo creo que eso nos dice que hemos trazado una ruta bien y que somos privilegiadas, pero debemos sostener ese paso. Y hay que prepararse mucho. Así es, maestra, y bueno, en esta parte sí quiero
pues bueno, no puedo dejar pasar la verdad, la respuesta, los comentarios, los saludos, y pues quiero compartirle, maestra, que al menos Patricia Méndez nos dice: cada sábado las escucho, es un honor. La maestra Concepción nos cuenta con detalle de la obra de esta musa. Hay tanta historia que no sabemos. Gracias por compartirla. También, maestra, nos dice Adriana Aguilar: qué gusto escucharlas, el tema de hoy me hace especialmente feliz. Sol Gómez también le manda saludos, maestra Conchita Villalobos, y pues bueno, Mariana Gurrión Rodas también comenta: excelente prima, felicidades. Pues bueno, también vamos aquí a que tiene usted mucha porra, maestra, pero sobre todo algo que están destacando y que es muy importante, es una tarde, como decimos, de diálogo entre mujeres, pero una tarde que nos lleva a esta parte de la reflexión, algo muy importante, algo que nos mueve, y efectivamente nuestras hijas pues nos da esta parte de la labor que tenemos, ¿no? Lo difícil que es el tema del acceso a la educación muchas veces, y que sigue siendo un tema que no se ha superado. Y pues bueno, acá nos hacen llegar 3 preguntas. Voy a proceder también, maestra, a decir, bueno, y no, esta tarde ha sido de muchas preguntas, pero en lo particular, nos preguntan: ¿por qué tendríamos que leer a Sor Juana más allá del gusto que tengamos por la poesía? Maestra, si nos contesta, y pasaremos a una segunda pregunta. Sí, yo creo que hay que leer a Sor Juana primero por un acercamiento a la belleza. Yo sí creo que la poesía nos hace sensibles, nos hace acercarnos a espacios bellos, y en estos tiempos acercarnos a la belleza es muy importante. Pero por otro lado tenemos que leer a Sor Juana porque es una historia inspiradora, o sea, porque sí nos puede, es como, no sé si está usado correctamente el término, pero es como arquetípica, ¿no? O sea, es una gran guerrera, una gran mujer. Entonces, leer sus palabras es aleccionador. Y por otra parte, tendríamos que leer a Sor Juana porque su uso del español, la forma en que ella escribe, la forma en que va redondeando sus ideas de manera tan elegante y tan creativa, también hace que nuestra mente se vaya moviendo, ¿no? Y vaya pensando en otro ritmo y vaya pensando en otras cosas. Entonces, yo sí creo que hay muchas razones para leer a Sor Juana, pero yo me quedo con que hay que leer a Sor Juana por puro gusto, porque es muy rico leer versos de Sor Juana Inés de la Cruz, y escuchar también hay muchas grabaciones en YouTube de jóvenes que están leyendo versos de Sor Juana, de jóvenes que están mezclando los versos de Sor Juana con la música contemporánea, y que se va actualizando, porque no se queda en una experiencia de español antiguo, de literatura antigua, sino tiene mucha vigencia. Entonces sí hay razones. Bien, pues en este tenor, y creo que viene también muy acorde esta pregunta que nos hacen, nos preguntan: ¿es solo para amantes de la poesía su obra, o es lectura obligada con algún mensaje para las mujeres de hoy? Pues yo creo que es lectura obligada dicen, o sea, hay quien dice que Sor Juana fue la primera feminista. Tal vez no, porque en esas épocas tampoco hablábamos todavía de un feminismo abiertamente, de una primera ola del feminismo. Pero sí insisto en que es una historia que nos inspira. Y a mí en lo personal me pasó cuando la primera vez empecé: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver. Y yo estudiaba en la escuela de monjas, sin ver que soy lo que hacen. Dices, oye, pero tiene mucha razón, ¿no? Y luego mi mamá me lo leía también y me decía: a ver, y combatí su resistencia. Dices, oye, esas cosas están sucediendo, ¿no? Y si lo vas colocando en la actualidad, yo creo que sí son lecciones muy básicas que, digo, el asunto de la desigualdad de género y el acoso, por ejemplo, y la violencia hacia las mujeres en todos los sentidos, pues sí tiene componentes mucho más complejos, pero que ella en una época muy difícil, muy cerrada, fue diciendo lo que no estaba bien acomodado de la relación entre las mujeres y los hombres, sí lo fue señalando, como lo dices, era contestataria. Entonces, pues también por eso hay que leerla, ¿no? Excelente, maestra. Y pues bueno, la tercera pregunta que aquí nos llega dice: ¿cómo compararía el México de hoy con el de Sor Juana, y qué retos hay que no se han superado?
Híjole, qué bonita pregunta. Yo aquí dije, aprovechemos a la maestra Conchita porque qué bonita creo que pregunta. pero está fabulosa. Yo considero que esta pregunta nos lleva a mucho, da para más, pero pues qué mejor que usted para darle respuesta. Es una gran reflexión porque, bueno, uno no puede pensar que los tiempos pasados fueron mejores y que una sociedad era lineal, ¿no? Las sociedades tienen muchas dimensiones. En el siglo XVII, el primero Sor Juana no vivió en México, Sor Juana vivía en la Nueva España, y como lo decías hace un rato, se estaba consolidando nuestra sociedad, se está consolidando el México que hoy conocemos, y vivía en una época de bonanza económica, o sea, había mucho dinero, y cuando hay mucho recurso económico, también hay recursos para la creatividad, o sea, hay estos espacios. Era posible que hubiera una monja viviendo en un convento y dedicada a escribir, ¿no? O dedicada a hacer teatro, o dedicada a tener pláticas con los virreyes, porque era una época de abundancia. También tenemos que decir que era una época, si pensar en las mujeres, pues era una época muy difícil, era una época también de desigualdades, de clases sociales. Hay que recordar, por ejemplo, que habían conventos para criollas, y las mujeres indígenas, aunque fueran mujeres indígenas adineradas e hijas de los caciques, las mujeres indígenas pasaron todavía algunos años para que la iglesia pudiera decir, bueno, sí, también son talentosas, también pueden entrar con una dote correspondiente, como sucedió aquí en Oaxaca con las capuchinas descalzas, ¿no? Que es la iglesia de los 7 príncipes, que es una orden religiosa que llega después para recibir a las mujeres indígenas que podían pagar la dote para ingresar. Entonces sí había muchas similitudes y muchas diferencias. Y el México que vivimos en la actualidad, pues es un México que está dialogando también en diferencias sociales, pero es un México que está en la tecnología, como estamos ahorita reuniéndonos así, que pudo vivir una pandemia como la epidemia que vivió Sor Juana y que le estamos pudiendo vivir no aislados, con mejores condiciones de higiene, con otros servicios médicos y con condiciones de podernos encontrar en otras dimensiones. Pero yo sí creo que el México que vivimos actualmente, este espacio que compartimos afortunadamente, porque hay que enorgullecernos del espacio que compartimos, y esta tierra oaxaqueña que compartimos es producto y se comprende por lo que pasó en años anteriores. Somos una nación que fuimos dialogando con el pasado y somos quienes somos por todo lo que pasó, porque llegaron los españoles, porque cayó la Gran Tenochtitlan, porque la sociedad se estructuró en distintos momentos, porque después tuvimos una cara con el mundo por los héroes que hemos tenido, por los movimientos sociales que hemos vivido. Y si somos una nación fuerte, pues es por eso, y la tarea sería nada más releer nuestra historia y comprenderla y leerla una y otra vez y discutirla y platicarla desde distintos ángulos y tener estos temas de historia como más a la mano. O sea, que no sea nada más la historia de los historiadores y de los... Yo acuerdo la materia en la secundaria era terrible, ¿no? Te querías morir cuando te tocaba examen de historia. Pero cuando la platicas, cuando te encuentras gente que la platica, que te la cuenta, cuando la lees de distintos modos, pues entonces empiezas a encontrar sentido a lo que somos en el presente. Y yo creo que los retos que tenemos en esta nación es aminorar las desigualdades, es comprender que como somos diferentes debemos aceptarnos como somos y unirnos como nación. Tenemos el día de hoy esta jornada democrática del país vecino que nos habla de una terrible fractura de un país donde hay unos y otros, y yo creo que eso no nos puede pasar en México. Nuestro gran reto es por la unión, por las causas, más que por otra cosa, unirnos en las causas, y que causas tenemos muchas, ¿no? La de las mujeres es una de ellas, que así nos toca la puerta todos los días y nos hace salir a hacer cosas. Sobre todo esto, maestra, ¿no? Ese llamado a la unidad, esta parte donde nosotras nos hagamos también visibles, donde tengamos esta capacidad de reconocernos unas con otras, porque de esa forma vamos avanzando. Y yo en este reconocimiento del que hablamos también no puedo dejar pasar los mensajes, maestra, que
pues en este tenor nos escribe Victoria Romero López, dice, qué rica respuesta sobre el motivo del por qué leer a Sor Juana. ¿No? Y también, pues bueno, acá Socorro Ortiz Montesinos nos dice, saludos muy cordiales a la regidora Mirna López, gracias, dice, por invitar a la maestra Conchita Villalobos a hablar de una mujer maravillosa, inteligente y guerrera como Sor Juana Inés de la Cruz, quien nos inspira y alienta para esforzarnos a seguir adelante a través del estudio, preparación para nuestras familias y la sociedad. Muchas gracias, mujeres hermosas, talentosas y valientes por el tema de hoy tan importante. Maestra, pues muchísimo reconocimiento y respaldo a su trabajo. Y pues bueno, ya en esta parte para concluir, igual si usted quisiera darnos también un mensaje para que ya su servidora también pueda ir cerrando, porque creo que esta tarde y esta charla nos da para más, yo considero, y a petición de muchas que nos piden una segunda parte y poder abundar, yo creo que pues va a quedar esta puerta abierta, maestra, para seguir escuchando, pero hoy pues nos gustaría en este sentido pues ir escuchando esta conclusión de lo que se genera en esta tarde de diálogos, maestra. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz dijo, solo estudio para saber si con estudiar ignoro menos, ¿no? Cuando le cuestionaban por parte de la iglesia y de la sociedad por qué tanto estudiaba. Y en esta relación con el estudio y su felicidad, este concepto que a veces nos da tanto miedo tomar porque tampoco lo comprendemos, ¿no? Pero la felicidad entendida como esta sensación de bienestar, de tener ganas de hacer cosas. Ella les decía yo en ese poema, finjamos que soy feliz, se cuestiona y dice, si tanto que sé me ayuda a ser feliz o me ha permitido ser feliz. Y yo quisiera cerrar mi participación, si me lo permiten, leyendo una partecita de este poema, porque sí es muy, muy largo, pero les voy a leer un pedacito que a mí me parece que es muy bueno, si les parece bien. Dice, finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato, quizás podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues solo en la pensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios, que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. A uno sirve de atractivo lo que otro consigue enfado, y lo que éste por alivio, aquel tiene por trabajo. El que está triste censura, el alegre liviano, y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en uno risa causaba en el otro llanto. Célebre su oposición ha sido por siglos tantos, sin que cual acertó esté hasta que agora averiguado. Antes, en sus dos banderas, el mundo todo alistado, conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. Uno dice que de risa solo es digno el mundo vario, y otro que sus infortunios son solo para llorados. Y bueno, ahí sigue el poema, que espero les haya gustado. No, yo así, como hacen las personas sordas, así es para nuestros amigos, las personas sordas. La verdad, maestra, un gusto y qué placer. Yo siempre estuve exaltando el tema de esa voz que mueve, que nos lleva. Y pues bien, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, maestra, y bueno, solo desearía, ¿no?, que dentro de todo esto que hemos hoy absorbido, generado, lo hagamos nuestro, este poema tan hermoso que usted hoy nos comparte, que se vuelve esa caricia a nuestros oídos, pues sigamos haciendo por buscar, por investigar más. Y pues ha sido una tarde exquisita, no puedo describirlo de otra forma, sino así, una tarde exquisita, que pues bueno, nos quedan muchos libros y poemas que analizar y descifrar, permítame decirlo así, de la obra de tan importante mujer. No me resta más que decir, a manera de Sor Juana, que seguiremos en este espacio dialogando con apertura
y claridad, porque como lo citaba Sor Juana, y yo no tengo esa voz que usted tiene y ese don en el cual también tuve la oportunidad en el observatorio de escuchar o magistral la riqueza al oírla cuando leí los poemas. Sí quisiera destacar también algo que a su servidora le gusta, que es de Sor Juana. Dice: sin claridad no hay voz de sabiduría, dijera Sor Juana. Así que, maestra, muchas gracias. Me despido con esta frase de Sor Juana, que pues bueno, nos invita a seguir preparándonos para construir un mundo distinto y mejor, al decir: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Pues muy buenas tardes, gracias maestra, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias al equipo de la Regiduría de Derechos Humanos, al equipo de asesores, amigas, a quienes se dieron la labor de arrastrar el lápiz, porque en verdad hablar de Sor Juana es muchísimo, nos da para muchos sábados, y maestra, nuevamente muy agradecida por tenerlo. Pues buenas tardes y un honor. Gracias.